Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más. Pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Java Spring Boot. Spring.io es un framework Java para desarrollar aplicaciones web en Java y servicios RESTful. Spring Boot en start.spring.io es una herramienta inicializadora de proyectos con Spring, con la posibilidad de añadir muchas dependencias, garantizando la compatibilidad de versiones entre ellas, con lenguajes como Java, Groovy o Kotlin, con gestores de configuración como Maven y Gradle, y con empaquetamiento, bien como jar, embebido o como Word para que sea desplegable la aplicación. Algunas dependencias habituales de Spring. Lombok es una librería de anotaciones de Java para reducir el código repetitivo. Docker Compose Support mejora la compatibilidad con Docker. Spring Web crea aplicaciones web, incluidas las aplicaciones RESTful, utilizando Spring MVC, modelo vista controlador. Utiliza Apache Tomcat como contenedor integrado. Jersey se puede utilizar para desarrollar servicios web RESTful con soporte para JAX-RS. ThymeLeaf es un moderno motor de plantillas Java del lado de servidor para entorno web y entornos independientes. El API JDBC y Spring JDBC son soportes de Spring para JDBC, conexión de bases de datos. Spring Data JPA es soporte de Spring para JPA, que es la API de persistencia en Java. También hay módulos de drivers SQL para bases de datos como MariaDB, como MySQL, como PostgreSQL, etc. Y hay drivers no SQL como MongoDB y Elasticsearch, entre otras. También hay módulos de mensajería como Kafka, como RabbitMQ, como Java Mail Sender. Spring MVC permite construir aplicaciones web siguiendo la arquitectura modelo vista controlador, utilizando anotaciones y servicios RESTful. Algunas anotaciones de Spring MVC. La documentación se puede encontrar en org.springframework.web.bind.annotation. @controller. Esta anotación se utiliza para crear una clase como controlador web, que maneja solicitudes del cliente y envía respuestas. @requestMapping proporciona el mapeo entre la ruta de la solicitud y el método del controlador. En color azul son las anotaciones que se ponen principalmente encima de la declaración de la clase. En morado las que se ponen encima de la declaración de un método y en naranja las que se ponen dentro de la declaración de los parámetros de un método. @pathVariable se utiliza para recuperar datos de la URL. Por ejemplo, si yo tengo un request mapping cuyo value es igual a la ruta /libros /llave ISBN cerramos llave, utilizando el método de petición HTTP GET, entonces pathVariable contendrá ISBN sin haber puesto las llaves para señalar que hace referencia a un valor dentro del path recibido en la petición y que se va a guardar en el parámetro ID. @requestBody sirve para convertir datos HTTP entrantes en objetos Java. @responseBody transformará un objeto Java que debe ser devuelto en la representación de recursos solicitada por un cliente REST, por ejemplo, en un formato JSON o JSON. @RESTController es una combinación de @controller y de @responsebody. @Spring Boot Application combina @configuration con @enable autoconfiguration y @component scan para el método de inicio de la aplicación web. Por ejemplo, se utiliza la notación @Spring Boot Application en la clase Application Spring Boot, que es la clase que contiene el método main, el método de inicio de la aplicación web. @exceptionHandler, pasándole cuál es la clase de la excepción que va a manejar,
sirve para anotar el método que se va a declarar como manejador de excepciones. @responseStatus, pasándosele como parámetro, por ejemplo, http://status.notfound, es una anotación que sirve para indicar cuál va a ser el código de respuesta HTTP que va a devolver. @requestParam, @requestHeader, @cookieValue son anotaciones que sirven para vincular parámetros HTTP en argumentos de métodos de controlador. @getMapping, @postmapping, @putMapping, @deleteMapping son una especialización de @requestMapping para los métodos HTTP correspondientes con get, post, put y delete. El archivo de configuración de Spring, si hacemos clic aquí, podemos ir a la página web de documentación de las propiedades de aplicación de Spring. Este archivo se llama application.properties o application.yaml, dependiendo si está en formato de properties de Java o en el formato de archivo de texto YAML. Es un archivo de recursos que está en la raíz de la aplicación Spring y tiene dos posibles formatos, application.properties o application.yaml. La anotación @value recupera el valor de una propiedad en un atributo de clase. Por ejemplo, value, ponemos entre comillas, $llave spring.application.name, cerramos llave, cerramos comillas, recuperaría el valor del nombre de la aplicación y se guardaría en el atributo que se está declarando después de la anotación. Spring Application igual a new Spring Application, application-springboot.class, nos sirve para crear un objeto que representa a la aplicación Spring. Podemos, utilizando el método setDefaultsProperty, guardar las configuraciones como si fueran un mapa de pares clave-valor. Y luego tendríamos que llamar a springapplication.run poniendo como un array de cadenas de texto los parámetros adicionales que se hubieran recibido. Algunos valores de configuración de application.properties. Tenemos server.connectionTimeout para establecer cuánto tiempo va a mantener viva sin actividad una conexión del servidor con un cliente. Server.ssl.enable implica que vamos a utilizar el protocolo SSL. Server.ssl.protocol igual a TLS implica que vamos a utilizar el Transport Layer Secure, es decir, la capa de transporte segura. Server.ssl.keyStorePassword nos dice cuál es la contraseña para entrar en el almacén de claves. Server.ssl.keyStoreType nos dice cuál es el tipo de encriptación que tiene el almacén de claves. Server.ssl.keystore igual a classpath:/re/almacenclaves.p12 nos dice en qué carpeta se encuentra, qué nombre tiene el archivo del almacén de claves junto con su extensión y nos dice que se puede encontrar dentro del classpath. Server.port igual a 0 está diciendo que el puerto de conexión no está definido, tiene un valor nulo, un valor 0. Spring.ThimeLeaf.prefix nos va a definir cuál es el prefijo que utilizar para que sean localizables las plantillas de ThimeLeaf. Spring.web.resources.staticLocations nos va a decir dónde está la carpeta de elementos estáticos que se va a utilizar para la representación de páginas web. Y hay muchísimos otros valores de configuración de application.properties. Spring, MVC y REST. Los servicios reciben un parámetro de la clase Model. Por ejemplo, el parámetro puede llamarse Model. En Model se asignan los atributos que se van a pasar a la vista. La vista se retorna indicando el nombre de la misma. Será el nombre de una plantilla TimeLeaf. A este nombre se le hará un procesamiento y se le añadirá el prefijo para encontrar dicha plantilla. Las vistas, por defecto, estarán dentro de la carpeta de recursos
con el nombre de templates. Por defecto, lo que no es procesable, es decir, aquellos objetos que son elementos para manejar dentro de las páginas web como están, se guardarán en la carpeta static. En REST se puede retornar un objeto de la clase responseEntity parametrizada a la clase en concreto del objeto que se va a devolver. Y si se hace esto, en lugar de devolver el propio objeto, podemos añadir alguna información adicional. jwt.io es un estándar de código abierto basado en JSON para crear tokens de acceso que nos permiten securizar las comunicaciones entre cliente y servidor. Ejemplo de generación de token. Yo tengo una clave secreta y un dato. Con la clave secreta voy a generar el token y lo voy también a recuperar. Y el dato es el elemento que va a viajar, que se va a guardar dentro del token JWT. Para construir el token utilizamos un builder y estamos utilizando un identificador del token, estamos guardando el dato y vamos a utilizar la clave secreta para codificarlo. También añadimos la fecha de expiración del token y otros elementos que están disponibles en la librería JWT. Otros métodos que se pueden utilizar sería getClaimFromToken, donde nosotros el token generado lo podemos validar obteniendo cuál es su fecha de expiración en el ejemplo. Y también podemos obtener todos los elementos recuperables de ese token utilizando getAllClaimsFromToken. Ejemplo de decodificación del token, pues utilizamos jwts.parser. Y tenemos que indicarle cuál es la clave secreta que se utilizó para firmar el token y de esa manera podemos descomprimirlo y luego utilizamos parseclaimsJWS con el token para obtener el body, que es donde estará la información que queremos obtener. ¿Qué dependencias hay que utilizar? Pues por ejemplo en Maven podemos ver en la diapositiva las dependencias que serían necesarias y en el campo versión habría que completar con el número correspondiente. Lombok son anotaciones destinadas a reemplazar el código Java que es bien conocido y es repetitivo o tedioso de escribir. Algunas son @getter, @setter, que sobre un atributo generarán el método respectivo. @noArgConstructor, que sobre la clase nos crearán un constructor sin parámetros. @allArgsConstructor creará un constructor con un parámetro para cada atributo de la clase. @requiredArgConstructors da lugar a la construcción de un método constructor que tendrá un parámetro para cada atributo final. @toString y @equals and hashcode generan una implementación adecuada de los métodos toString y equals y el método hashcode. @nonnull sirve para anotar parámetros que no pueden ser nulos. @data es un atajo y equivale a @toString, @equals and hashcode, @getter y @getter para los atributos no finales y también @requiredArgConstructor. Ejemplo utilizando JPA. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se podría crear una aplicación usando JPA. Lo primero que habría que hacer sería configurar en el archivo application.properties la información de la base de datos con la que JPA se va a conectar para recuperar y actualizar la información. En este caso, en el ejemplo, se conecta con JDBC a una base de datos de tipo PostgreSQL en el puerto 5432 que está en el ordenador local, en localhost. Y el nombre de la base de datos es ejemplo. Vamos a poner el usuario y la contraseña y esto automáticamente Spring lo manejará para realizar la interacción con los datos. Luego, por ejemplo, creamos el paquete model.entities donde van a estar las entidades del modelo de datos y en él creamos la clase ciudades que representa la tabla ciudades utilizando las distintas anotaciones con @data
o data, que es una anotación de Lombok, vamos a generar la creación de los setters, de los getters, del método equal, del método hashcode, entre otros. Con @entity indicamos a Spring que estamos definiendo una clase de tipo entity. Con @table decimos que esta entidad está vinculada con una tabla de bases de datos cuyo nombre es ciudades. También podríamos poner @itClass indicando una clase que va a representar a una clave primaria compuesta. En este caso está comentado porque ciudades tiene una clave simple. La clase ciudades utilizará @it para indicar que es un atributo que es clave primaria, y luego tendremos @generated_value, donde ponemos entre paréntesis la estrategia en caso de que este atributo sea autoincrementado o autonumérico. Y luego con @column indicamos cuál es el nombre de la columna de la tabla ciudades con la que se va a realizar el mapeo. Y con nullable vamos a indicar si este valor puede ser nulo o no, que en este caso no lo puede ser. Al final tenemos un atributo de tipo long que se denomina id y que está mapeado con la columna id de la tabla ciudades. También tenemos la columna cuyo nombre es nombre, que no puede ser nula y que se va a mapear con el atributo nombre de la clase que estamos definiendo. Y tenemos la columna país, que tampoco puede ser nula, que se va a mapear con el atributo país de la clase que estamos definiendo. Luego vamos a crear una interfaz dentro del paquete repositories, por ejemplo, y en este paquete vamos a hacer que extienda de JPA repository para la clase ciudades y cuya clave primaria es de tipo long. Esto hay que parametrizarlo dentro de JPA repository. Y si queremos añadir algún método adicional, lo podemos definir haciendo uso de la anotación @query, y a continuación escribiríamos el nombre del método que va a retornar una lista de entidades ciudades. Luego crearíamos dentro del paquete controllers una clase que se va a llamar ciudades controllers y que tiene la anotación REST_controller para indicar que es un controlador que va a responder a peticiones RESTful devolviendo valores JSON. Y este controlador tiene un atributo de la clase ciudades repository que hemos declarado anteriormente. Este atributo se va a completar, va a recibir un objeto asignado de manera automática mediante el proceso de inyección, y esto se consigue o bien con la anotación @itoWired o bien creando un constructor que reciba como parámetro un objeto de la clase ciudades repository para que Spring haga la inyección. De esta manera el atributo va a recibir un objeto y nosotros no tenemos que hacer la construcción del atributo ciudades repository. Luego tenemos @getMapping dentro de la ruta /ciudades, que es el método que el controlador va a presentar para atender las peticiones a esa ruta, y que se llama findAllCiudades, que va a devolver una lista de ciudades. Y este método hace una llamada al objeto ciudades repositorio llamando a findAllCiudades, que es el que habíamos definido en el repositorio. Algunas anotaciones JPA. Podemos ir a la URL indicada en la documentación y aquí nos vamos a encontrar algunas de las anotaciones JPA. Y podemos destacar la declaración @modifying, que significa que el método que se declara a continuación de la anotación modifica datos. Va a tener una consulta query que en realidad es una orden de actualización o de inserción. Luego tenemos la anotación @query, donde se pone, utilizando el lenguaje JPQL, cuál es la consulta u operación de manejo de datos. Nota: JPQL, Jakarta Persistence Query Language, es un lenguaje que
Adapta las capacidades básicas de SQL al mundo JPA. @param, nombre, inyecta el valor del parámetro en la consulta. La consulta, por tanto, debe tener el nombre con 2 puntos delante del mismo para identificarlo, puesto en la @query que se aplicará al método. @entity registra la clase como una entidad de datos. @table permite definir la tabla contra la que se mapea la entidad. @id define la clave principal de la clase. @idClass se utilizará si la clave primaria es compuesta. @generated_value nos va a permitir generar un ID, puede ser de generation type igual a auto o de otro tipo de autogeneración de identificador. @column nos va a permitir mencionar los detalles de una columna en la tabla para mapearlos con un atributo de la clase. @transient es cuando el atributo no es un dato permanente, sino que es un resultado, por ejemplo, de un cálculo. @temporal significa que el atributo es un dato temporal. @enumerated, con un parámetro que nos dice qué forma de enumeración utiliza la tabla, va a permitir mapear un enumerado Java con la forma de enumeración de la tabla. Luego tenemos las cardinalidades, @one-to-one, @one-to-many, @many-to-many, @join-column, @join-table. Estas anotaciones sirven para definir relaciones con cardinalidades. Las cardinalidades JPA. Es importante indicar que los setter, los getter, el método equal y el método hashcode deben añadirse en las clases. Tenemos, por ejemplo, la entidad base y vamos a utilizar en ella una relación one-to-many. Vamos a poner la anotación @one-to-many seguido del atributo mapByte y hacemos referencia al atributo de la otra clase que hace referencia a esta clase. Está en verde, ref entidad base, está declarado en la clase entidad extranjera, está en color verde y es el atributo que vincula las dos entidades. El resultado del one-to-many va a ser una lista de entidad extranjeras y el nombre de esta lista es entidades-1-n-lista. En el caso de que la relación no fuera one-to-many, sino que fuera one-to-one, no sería de la clase list, sino sería simplemente de la clase entidad extranjera. Se utiliza como atributo fetch un modo de búsqueda de datos. Si utilizamos fetchType.lazy, significa que solo se van a buscar los datos si en la ejecución del código es preciso y si no, no se van a buscar los datos, con lo cual nos ahorramos tiempo de procesamiento innecesario y almacenamiento de datos innecesario. Pero en algunos casos puede ser conveniente utilizar otro tipo de fetch. Dentro de la entidad extranjera podemos implementar en este ejemplo many-to-one y many-to-many. En el caso de many-to-one, que es el opuesto del one-to-many, podría haberse puesto también one-to-one, tenemos que hacer uso de la notación @join-column. Se va a basar en el atributo id_entidad_base, que es la clave primaria, marcado con la notación @id, que se encuentra definida en la clase entidad base. Y el atributo de la relación many-to-one o one-to-one sería de la clase entidad base y tiene como nombre ref entidad base. De modo que ref entidad base queda vinculado en entidad base y en entidad extranjera. Para declarar una relación many-to-many, vamos a vincular la clase entidad extranjera con la clase entidad otra tabla. Tenemos que decir el tipo de fetch, no es obligatorio, es recomendable, y tenemos que utilizar @join-table para indicar cómo se va a llamar la nueva tabla que va a representar el par de valores
cartesianos que se utilizan en SQL en la declaración de tablas para hacer la relación n a n. En este caso, la tabla se va a llamar entidad extranjera -- entidad otra tabla. Esta tabla n a n no hace falta declararla porque solamente se van a utilizar los atributos que se han declarado en la clase mediante las anotaciones, y con eso es suficiente. Tenemos la indicación de cuáles son las columnas que se están uniendo. Utilizamos la notación @joinColumn para hacer un vínculo en uno de los sentidos entre entidad extranjera y ref entidad extranjera, que va a estar en la tabla de producto cartesiano. Y luego hacemos también la indicación de cuál es la vinculación inversa de las columnas de esta tabla cartesiana. Y para eso también utilizamos @joinColumn e indicamos que el nombre de este atributo va a ser ref entidad otra tabla, que va a hacer referencia a la clave declarada con @id de entidad otra tabla, que más adelante podemos ver cómo está declarada. El resultado de esto va a ser una lista de entidad otra tabla que se llama entidades n listas. Y este es el atributo de una relación n a n que se declara en la clase entidad extranjera. Y el mismo atributo se declara también en la entidad otra tabla. Se ha utilizado delante de su declaración la anotación @many-to-many, pero en este caso basta con decir qué es lo que está mapeando. Y está mapeando entidades n lista, la que se declaró en la clase entidad extranjera. Y también se indica que el modo de búsqueda sea lazy, para que no haga una obtención de datos si no son estrictamente necesarios. Anotaciones de Spring. Podemos encontrar en la diapositiva una vinculación en diferentes páginas web de documentación. El Beans Factory Annotation por un lado y el Context Annotation por otro lado. La anotación AutoWired indica que las funciones de inyección de dependencia de Spring deberán realizar automáticamente la conexión. @bin delante de un método produce que éste devuelva un bin. Un bin es un objeto gestionado por Spring. @component, @service, @repository, @controller, etc. @component es una clase que puede ser inyectada por Spring. @service indica que la clase proporciona algún tipo de servicio. @repository indica que la clase trata con operaciones CRUD: crear, leer, actualizar, borrar, las 4 operaciones de datos más importantes. @controller se utiliza para indicar a Spring que la clase realiza tareas de control sobre peticiones web o peticiones de servicios web REST. La anotación @configuration indica que la clase contiene métodos que producen bins. Se usaría, por ejemplo, si hay que crear un bin que tuviera un constructor que no fuera inyectable, a causa de los parámetros que necesita de manera obligatoria.